Porque regresamos aquí en Prohibido Callarse, como le estábamos diciendo, el tema de migración y la tensión entre los cubanos no disminuye, al contrario, está aumentando, y donde está aumentando es específicamente en Centroamérica. Por eso decíamos hace solamente unos minutos que si realmente quisiéramos resolver este problema, tuviéramos que lidiar en serio con él, no quitando la ayuda, la pequeña ayuda que le dan a los cubanos que llegan, sino lidiando con la ley de pie seco, pies mojados, hacer ilegal las entradas aquí en Estados Unidos. Y lo he dicho en más de una ocasión, todo lo demás es fantasía o política electoralista, o básicamente llevarle el agua pues al cubo de los que quieren levantar las sanciones a Cuba. Ojalá que no sea eso. Tenemos a Esteban Mata con nosotros, es colega periodista en Costa Rica, lo tenemos vía telefónica. Esteban, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Tengo entendido, Esteban, de que tú estabas en la frontera cuando empezaron a entrar masivamente los cubanos, que algunos dicen que a la fuerza, otros de ellos que hemos estado escuchando y hemos entrevistado, nos dicen que fueron ellos los agredidos cuando trataron de entrar pacíficamente. Tú que fuiste testigo de excepción, ¿qué pasó entre la frontera entre Panamá y Costa Rica? Gracias, muy buenas tardes, Roberto, los amigos televidentes. El tema con la migración cubana en la frontera entre Costa Rica y Panamá reventó en noviembre pasado, y la violencia y la fuerza de ambos lados se ha presentado eventualmente. El caso de ayer no fue la excepción. Tal vez hay que irse un día atrás para comprender qué fue lo que pasó ayer. Un día antes, el 12 de abril, se realizó en San José una reunión de vicecancilleres y jefes de migración de la región, donde había representantes de Estados Unidos, México, Centroamérica, Panamá, Colombia, Ecuador. El gobierno de Nicaragua y el gobierno de Cuba no enviaron representación. Los acuerdos fueron nulos y lo que quedó claro en esa cita técnica fue que los países de la región iban a endurecer sus posiciones frente a la migración cubana. Estas medidas quedaron claras en la representación de México, que señaló que no iba a prestar más su territorio para puentes aéreos. Costa Rica, que dijo que no tenía los recursos para seguir apoyando, abriendo albergues y dando un paso temprano a los cubanos más allá de la legislación nacional. Y Panamá, que pone alertas de que está en una situación crítica porque están atendiendo en estos momentos a más de 3.500 cubanos. En Panamá, perdona que te interrumpa, Esteban. En Panamá hay más de 3.500 cubanos en estos momentos. Así es, en este momento, y hay más presionando que vienen de Colombia. Una de las preguntas que yo no entiendo, y sé que quizás le debería de preguntar a funcionarios panameños, y de hecho hemos estado tratando de conseguirlo, Esteban, pero ¿por qué Panamá no acaba de cerrar su frontera con Ecuador? ¿Por qué la mantiene abierta? Porque los informes que nosotros tenemos es que en Ecuador todavía quedan alrededor de 20 o 30.000 cubanos, muchos de ellos allí con la intención de venir a Estados Unidos. O sea, que este boteo va a continuar, porque ellos no cierran. Nicaragua cierra la frontera con Costa Rica. Costa Rica está sentando la frontera con Panamá. ¿Por qué Panamá no cierra con Ecuador? Con Colombia, perdón, con Colombia. Con Colombia, ¿y por qué Colombia no cierra con Ecuador? Exactamente, ¿por qué? Tenemos que tener claro que esta ruta que han tomado los migrantes cubanos es una de las rutas migratorias más peligrosas de América. Ellos ingresan desde Ecuador hacia Colombia por rutas de narcotráfico. Son llevados por coyotes y por guerrilleros y por narcotraficantes a través del litoral pacífico. Cruzan la selva, y no son rutas dominadas necesariamente por la Policía Nacional Colombiana o por la Policía Militarizada Panameña. Esta situación hace que, aunque las fronteras estén cerradas en lo formal, o mejor dicho, no cerradas, sino que se exijan los requisitos de ley en cada nación, el tráfico de personas que implica esta migración utiliza rutas ilegales. Pero para tenerlo claro, Esteban, pero ¿por qué entonces no pueden entrar, y ahí hay coyote, lo entiendo, ¿por qué entonces no pueden entrar de Panamá a Costa Rica y sin embargo pueden entrar de Colombia a Panamá y de Ecuador a Colombia? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Muy sencillo, en un párrafo se lo resumo.
Porque la entrada de Panamá a Costa Rica es por la ruta legal, aunque ellos tratan de entrar sin papeles. Para entrar de Panamá a Costa Rica, un cubano necesita la visa, pero llegan sin la visa, porque llegan por una vía ilegal, aunque lleguen con su pasaporte. Ellos en Panamá son visibles. Panamá los deja transitar porque ellos ingresan por selva, no ingresan por carretera o por aeropuerto o por puerto. Eso es lo que sucede. Entran por la selva. Entonces, los panameños ya no tienen a dónde devolverlos. No te entendí muy bien. A Colombia porque no les consta. Lo que no te entendí muy bien. ¿Entran por la selva, me estabas diciendo tú? Muy duro. La entrada, el ingreso por la selva de Colombia a Panamá es muy... Ellos tienen que pasar por un lugar que se llama Puerto Valdía, que es en las inmediaciones del tapón selvático que divide a Panamá y a Colombia. Y allí las autoridades tienen menos peso. Ahora, allí quien manda es la Esteban, guerrilla, perdona que te interrumpa. Exactamente, perdona que te interrumpa, Esteban. Permíteme pasar a nuestro compañero Juan Camilo Gómez, que está aquí en el estudio, para ir poniendo esto más en perspectiva, pero bien interesante. O sea, la entrada de Panamá a Costa Rica no puede ser a través de la selva, sino hay básicamente pasos que están vigilados en este momento y hacen mucho más difícil la entrada ilegal. Lo mismo de de Costa Rica a Nicaragua. Esos son más difíciles ya de pasar. Pero de Colombia para entrar en Panamá se entra por la selva y es casi indetenible el flujo. Nada más que dime si es así o no. Así es, así es. ¿Por qué no pueden pasar de Panamá a Costa Rica? Porque la frontera de Panamá a Costa Rica sí es una frontera tomada por las autoridades, tanto de Panamá como de Costa Rica. Ok, permítame presentar este reportaje y regreso a ti porque el tema es apasionante. Regreso a ti. Vamos, Camilo, ¿estás allá? Sí, Roberto, y precisamente dice algo muy importante, Esteban, desde Panamá, y es el tapón del Darién, que es la zona selvática que está entre la frontera Panamá-Colombia, tiene muchísimas también recursos hídricos, y parte de esto lo que hace es que no solamente se cruce por tierra, sino en balsas improvisadas al mejor estilo de que vemos acá con la Florida, pero pasando desde la zona selvática con el mar, es desde Colombia en sentido nororiente hasta Panamá. Esto es un trabajo también que han preparado al respecto, ilustrando la crisis de los cubanos en Panamá, la gente de Martín Noticias. Las personas migrantes de nacionalidad cubana continúan llegando. Los grandes ausentes fueron dos de los protagonistas de la crisis migratoria, Cuba y Nicaragua. El resto de las cancillerías dijo presente a la reunión celebrada este martes y convocada por Costa Rica para dar seguimiento a la crisis que se presentó el pasado año. También asistieron la Organización Internacional de las Migraciones y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Costa Rica ha reafirmado la posición sostenida en las últimas semanas y, según su vicecanciller, exigirá visado a todos los cubanos que pretendan cruzar por su territorio. No va a haber ninguna implementación de un nuevo operativo para trasladarlos a México y la delegación mexicana ha sido muy firme y clara en ese entendido. De igual manera, trascendió que Ecuador y México endurecerán las medidas para evitar el continuo paso de refugiados cubanos por sus países. En el caso de la nación andina, se elevará el costo de la visa de $100 a $400, una de las más caras del mundo. Mientras que el país azteca ha dejado claro que no facilitará más el traslado de cubanos hacia Estados Unidos, aun cuando queda por confirmar si continuará otorgando salvoconductos a los refugiados cubanos que lleguen a Tapachula. Y es bien importante, Roberto, cómo ha cambiado el tono en la negociación. Recordemos que en el momento en el que tuvimos unos 8.000, 9.000 cubanos varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, las decisiones que se tomaron era cómo los ayudamos a llegar hasta su destino, cómo llevamos a feliz término esta empresa. Ahora el lenguaje ha cambiado. Ya ni siquiera un representante cubano va a las reuniones. Y lo que nos encontramos es con un panorama que dice vamos a ponérselos más difícil, vamos a subir los costos de las visas, vamos a hacer lo que hizo Panamá, de dejarles de tener la posibilidad de sacar una visa a los cubanos para que viajen hasta ese país suramericano. Pero también se ha manifestado al respecto el canciller costarricense y esto es lo que ha dicho.
Y así es, Roberto, como la responsabilidad, según el gobierno costarricense, recae sobre el gobierno de los Estados Unidos al tenerles a los cubanos alguna posibilidad de llegar a su suelo, teniendo los mecanismos que serían los que fomentan la gran migración que estamos viendo en este momento de cubanos. Efectivamente, gracias Camilo. Por eso insistimos en algo que me parece que es importante, y lo compartimos con nuestro colega Esteban Mata. La manera de detener esto es haciendo las entradas en Estados Unidos legales. Y eso no es la ley de ajuste cubano, eso es la ley de pie seco, pies mojados. Es un decreto que puede levantarse a través de una sugerencia del Congreso, a través de una acción ejecutiva, pero es la ley de pie seco, pies mojados, la que lograría evitar entradas ilegales en Estados Unidos, sería el disuasivo mayor. El senador Rubio y el congresista Carlos Curbelo, lo hablábamos hace solamente en un minuto, lo que están básicamente es eliminando pues la ayuda económica, pero no las entradas ilegales aquí en Estados Unidos. Quiere decir que ni siquiera es un paliativo para esta situación tan dramática que se está viviendo en Centroamérica y la cual pues ellos dicen atender y de hecho no lo están haciendo. Esteban, una pregunta. ¿Qué está pasando con los cubanos que entraron ilegalmente en Costa Rica? ¿Han sido todos devueltos o hay algunos que pudieron pues escaparse y en estos momentos están fugitivos de las autoridades costarricenses? En este momento, como lo dijo la directora de Migración y Extranjería ayer, cuando se dieron las declaraciones sobre la posición de Costa Rica, los migrantes cubanos que ingresen a Costa Rica de forma irregular serán rechazados hacia Panamá, que no es lo mismo que deportados. Si se les encuentra a lo interior del país, corren el riesgo de que sean deportados a Cuba. Y las razones del por qué Costa Rica cambia su posición son muy sencillas. Este es un país pequeño que no tiene recursos para sostener una crisis de estas, tal y como lo hizo hasta diciembre y enero pasado. Claro. Y ese es el tema por el cual el canciller de la República insiste en que las medidas de excepción fueron eso, precisamente. Medidas de excepción para no dejar que esta población siguiera su tránsito en manos de coyotes y traficantes de personas. Sin embargo, había muchos cubanos en Ecuador, ¿no? Claro, y es un tema que básicamente vamos a tratar de hacer contacto con Panamá en el transcurso del programa y si lo podemos establecer hablaremos con ellos. Porque una de las preguntas que hay que hacer y qué va a hacer Panamá ahora, ya sabemos lo que está haciendo Costa Rica, ¿va a dejar Panamá que estos cubanos se mantengan en territorio panameño o los va a deportar hacia Cuba o hacia Colombia o hacia Ecuador? No sabemos. Gracias, Esteban. Y vamos a continuar esta noticia dándole un seguimiento muy puntual. Esteban Mata, colega periodista vía telefónica desde Panamá. Cuando regresemos vamos a abordar precisamente lo que está pasando en Carnaval. Ese es otro drama paralelo que está ocurriendo. El secretario de Estado se acaba de pronunciar hace solamente unos minutos. También hemos recibido información de que Annette Tadeo se ha comunicado con el secretario del Tesoro, Lu, que también ha acusado recibos de una gestión. Regresamos en solamente unos minutos con todas estas noticias que están sucediendo alrededor de estos temas, aquí en Prohibido Callarse.